vista de lo que escuché. Soy antropóloga, no soy psicóloga, así que tocó de oído, pero en principio escuchar que en la formación de un profesional de la salud se caracteriza una actitud, un comportamiento humano que puede ser tipologizado como un crimen, como es un infanticidio en el ámbito del derecho, y podemos discutirlo, ¿no? Y tenemos una posición muy formada sobre el tema. Muchas de nosotras no entiendo a qué lugar ocupa en una formación en psicología, digo, es una condena moral, no sé, jurídica al paciente, a la paciente, no sé, digo, me parece que ahí hay una punta para trabajar súper interesante si alguna quiere tomar o alguna quiere dar la posta, me parece que es ya por un lugar interesante, porque por supuesto que no vale la censura, pero sí la ciencia se ha superado sobre la base de muchas veces del desarrollo, de la intervención y de la producción científica, y somos aliento a que seamos parte de esa historia de la ciencia que también es la de la producción científica crítica. Los planes de estudios cambian sobre la base de eso, pero sobre todo sobre la base de la organización y la lucha, y me parece que ahí hay una punta re interesante para discutir sobre la posición que tiene que tener, para mí bastante obvia, pero digo, me parece que es a problematizar un terapeuta frente a una situación tan polémica como esa y una acción. Yo, perdón que me meto por acá, pero me quedé impactada. En los debates que hubo el año pasado sobre aborto, casi que coincidían de los dos lados, de los dos lados de la moneda, de las que luchábamos por el derecho a la mujer a decidir, por abolir la clandestinidad del aborto, y aquellos que defendían la vida y la clandestinidad. En los dos lados había como un supuesto de lo traumático del aborto. Entonces me parece que como desde la reflexión que ustedes pueden aportar, siempre una mujer que atraviesa eso, por más que uno quiera desdramatizarlo, más o menos, en esta sociedad, con este régimen, con estas normas culturales, jurídicas, siempre es seguramente algo traumático. Me parece que abordarlo desde la criminalización o desde la condena moral no debe ser la mejor forma que abordar un paciente. Así que eso como reflexión personal de antropóloga, no de terapeuta, pero ya desde ahí me organicé y me parecía que era una buena punta para una nota de una revista. Perfectamente. Bueno, yo les cuento un poquito de mí, como para que sepan. Yo soy docente antes de antropóloga. Parte de toda mi carrera, mientras que estudiaba antropología, pues estudié y trabajé toda mi carrera. No era opcional, lo tenía que hacer para bancarme como la inmensa mayor parte de los estudiantes de la UBA. Y una parte importante de mi carrera universitaria la sostuve con la docencia. Así que fui siempre primero docente antes de antropóloga y recientemente ya dedicada a la antropología haciendo mi tesis doctoral. Esta clase va a ser bastante antropológica porque vamos a ocuparnos de viajar un poco en el tiempo y de tratar de pensar cómo pueden ser los vínculos y primero cómo podemos conseguirnos como mujeres en otras sociedades, y es algo que nos cuesta mucho hacer porque uno nace en esta, supone muchas cosas, incluso aunque uno sea consciente de que, y más como universitaria, que todo es histórico y muchas de esas cosas. Este curso muchas veces lo damos en los barrios y son otros debates, uno se concentra mucho más en discutir quizás con un montón de concepciones dogmáticas que atraviesan las concepciones de la mujer, arraigadas en la cultura familiar, en la iglesia, sobre todo en las iglesias hoy, con la evangelista que está teniendo un peso cada vez mayor, sin cuestionar ni atacar la fe genuina y, digamos, de las personas, pero sí caracterizando cómo algunas nociones esta institución operó para naturalizar posiciones que se nos aparecen como obvias, como naturales, como es sobre todo, por ejemplo, la maternidad. Y sirve un poco para cuestionar discutir con eso. Vamos a discutir con eso también, pero tengo la sospecha, habiendo sido también una universitaria de la UBA, que hay otros debates también que tenemos nosotros, y que tienen que ver con debates que hay al interior del movimiento de mujeres, y que está bueno tenerlos, es decir,
frenar el medio de la lucha que estamos dando para reflexionar, discutir fraternalmente con otras posiciones que hay dentro del movimiento de mujeres, e ir afinando un poco esta lucha. Así que aclaro que no es un curso académico, aunque va a tener contenido académico, es un curso de organización política que creemos que tiene que servir para potenciar nuestra intervención política como mujeres y también a los compañeros. Entonces, nos parece importante que tengan en cuenta eso. Va a estar todo el tiempo pensado, aunque puede tomarse como una punta para reflexionar, porque también la investigación es una forma de acción y de intervención política, pero va a estar pensado fuertemente para potenciar nuestra organización y nuestra lucha. Importante, entonces ya más o menos presentamos la cuestión del curso en general y nos vamos a meter un poquito ¿por qué un curso de marxismo hoy? Es algo que muchas cátedras también. Caduco, bueno, siglo XIX, ¿no? Empieza a haber como una... Casi que es una afirmación, y como suena feo decir que es algo viejo, decimonónico y ya como algo de nuevo parece positivo y mejor, vamos a empezar a revisar un poquito eso. Nosotros creemos que hay un montón de nociones del marxismo que siguen vigentes en su análisis sobre el régimen social, que en su estructura el régimen social, a pesar de que puede tener cambios visibles, evidentes, digamos, en su dinámica histórica, sigue vigente en sus estructuras centrales y en sus leyes generales, y que esa lectura materialista sobre la realidad, que es el gran aporte del marxismo, entre otros, nos puede servir para pensar también una historia material de la mujer. Vamos a abordarlo desde ahí. Por supuesto que vamos a recuperar un texto central, que es parte de la bibliografía de la materia, esta de cátedra libre, que es el texto de Engels, con salvedades. El texto de Engels, la familia, la propiedad, el Estado, la familia, siempre le comprendo el orden de las... El orden de los factores no del Estado, familia, propiedad privada, creo que sí. es algo así. Estado, familia, propiedad privada. Este es un texto clásico, bastante antiguo, tiene algo muy maravilloso y es que tuvo la capacidad de anticipar un montón de desarrollos que luego va a ser la propia ciencia sobre la prehistoria de la humanidad. Tuvo la potencia de darse la tarea de colocar, de desfetichizar, de desmistificar el rol del Estado, de la familia, de la propiedad, es decir, un montón de cimientos que sostienen cultural e ideológicamente este régimen social y colocarlos en un origen histórico y dar cuenta de cómo en realidad el 99% de la historia de la humanidad vivimos de otra forma. Yo doy clases en secundarios y muchas veces pregunto si se imaginan un mundo donde no exista el Estado, y suelen mirarme con cara de horror, algunos son maderos y dicen sí, no sé qué, pero se imaginan caos, por supuesto, yo también, aunque el Estado es productor de caos permanente también. Por supuesto que es así, pero en este régimen social, digo, el régimen social capitalista viene con el combo del Estado, no lo puedes pedir sin Estado, viene así, armado, necesariamente, vamos a hablar un poquito de eso, aunque este no es el curso del Estado, pero realmente lo puedo hacer propaganda porque hay otro curso que se llama el curso del Estado, donde profundizan de eso, pero viene con muchos combos, entre ellos viene con el combo de la opresión de la mujer, inherente. Y uno de los intereses de Engels era mostrar cómo la inmensa mayor parte de la historia de la humanidad se arregló muy bien sin Estado, sin propiedad, sin policía, sin familia, en los términos que la conocemos hoy, y pudo funcionar así. Hay antropólogos que hacen un ejemplo metafórico que es como si la historia de la humanidad fuera la vida de una persona, el último pestañeo antes de morir es el tiempo que pasó teniendo Estado, familia, es muy poco con respecto a la inmensa mayor parte de la historia de la humanidad. Y sin embargo, esa inmensa mayor parte de la historia es la prehistoria, que ni siquiera estudia la historia, y bueno, ahí quedamos resguardados los antropólogos y los arqueólogos, y bastante poco se desenvuelve esa historia, al punto de que la inmensa mayor parte de la humanidad desconoce qué es la antropología, ¿no? Me pasa. Tengo una vecina que sigue pensando que investigo dinosaurios. Ay, mi amor. Yo ya no le digo que no quiero que traigan notas de dinosaurios si me interesan, pero recortes de periódicos quiero. Pero es muy así, pero la inmensa mayor parte no lo sabe exactamente qué es lo que hacemos, y
tiene que ver con dejar bastante guardadito esa parte de la historia de la humanidad. Engels también, ¿para qué lo hizo? No era un erudito de la ciencia, era un militante político. Y el interés tenía que ver con que enfrente tenía un montón de personas como hoy que le decían, y esto no puede cambiar. Bueno, sos un idealista, esto siempre fue así, va a seguir siendo así, vemos cómo hacemos para mejorarlo, es lo que hay, está en el instinto de las personas, ¿no? Uno ve los cimientos de la economía capitalista y los pensadores como Adam Smith y te dicen, el egoísmo está en las venas de la humanidad y es lo que mueve el mundo. El costo-beneficio, el homo económico, y empieza a haber todo un desarrollo teórico sobre eso. Es decir, una clase social como era la burguesía que había hecho una revolución, automáticamente cuando llega al poder niega la historia incluso de su propia revolución y dice esto que hemos creado en realidad es natural, es lo mejor, es lo obvio, y todo lo demás fue es deformado, prehistórico, arcaico, y esto es lo civilizado. Así que me parece que ese es el valor de Engels, es un Engels bastante antropólogo en ese sentido, de desnaturalizar instituciones que son no solamente propias del capitalismo, sino previas y que tienen que ver con el origen de la opresión y la explotación de clases. Vamos a ver en qué lugar se pone la mujer. Entonces, primero una reivindicación de Engels. ¿Cuáles son los cuidados cuando leamos a Engels? Bueno, hay cuidados que tener. Primero, escribe previo al inmenso desarrollo de las investigaciones arqueológicas sobre hominización y periodo prehistórico. Muchas de sus afirmaciones son especulaciones novedosas, o sea, sorprendentemente le pega mucho. Debo decir, habiéndome formado con el tema y volviendo a leerlo, me vuelvo a sorprender de lo brillante que es, sin embargo, en la especulación de muchos de sus planteos, porque, como digo, no había habido, por ejemplo, todavía no se había descubierto ningún homínido en todo el proceso de hominización. Había muy incipiente el trabajo de investigación y era fundamentalmente especulativo. Pero se dio un método, y un método que es bastante inteligente en pensar. Y vamos a partir de ahí. Datos importantes para tener en cuenta si necesitan ubicarse. Bueno, pero antes de eso, entonces, ¿cuál es la tesis central? Porque si no me voy a meter en el cuentito y me parece importante guiarlos en ese cuentito. ¿Cuál es la tesis central de Engels y de Marx en particular? ¿Cuál es la tesis del materialismo histórico? Que la evolución, el desarrollo de la humanidad es un desarrollo que se da en relación al desarrollo material. También se da en el plano de lo cultural, pero que una cosa está relacionada con la otra necesariamente. Es decir, que no se puede pensar la historia como el desarrollo de las ideas, simplemente en el aire, sino atadas necesariamente a condiciones materiales. Eso los antropólogos lo hemos trabajado mucho, incluso en las tareas del lenguaje, en la percepción, las condiciones materiales del Ártico, por ejemplo, hacen que ciertas comunidades que viven en ese ambiente desarrollen, por ejemplo, más de 7 nombres para el blanco y ven. Hay trabajos sobre el tema. Sí, leí que fue loco, un montón de dialectos sobre el blanco. Que eso igual les indica a la supervivencia. Es decir, ellos viven una experiencia que hace que donde uno ve una sola cosa, ellos vean matices que nosotros ni siquiera los vemos. Y tiene que ver con la determinación material de la realidad, incluso del lenguaje. De ponerle nombre a cosas producto de la relación que el ser humano tiene con la naturaleza. Lo mismo pasa para sociedades amazónicas, e incluso para nuestra propia sociedad, le ponemos nombre a cosas que en otros mundos no existen. Por ejemplo, el nombre del trabajo. En muchas sociedades indígenas no existe una palabra para trabajo, no existe una palabra para familia. Digo, porque son características que son experiencias, instituciones, que no existen en los términos en que nosotros pensamos a ese grado de desarrollo como para nombrarlas. Eso que yo estoy haciendo en términos geográficos o ecológicos, que existe toda una rama del materialismo ecológico, Engels lo hace en términos históricos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Dice, bueno, si yo parto de la idea de que esta sociedad es una sociedad en donde hay una opresión que sufrimos las mujeres, de la que vamos a hablar más adelante, tengo que tratar de entender cuál es el origen de esa opresión. Si hay un origen histórico, donde
natural, no salió de los designios de ningún dios que lo colocó ahí, ni, dice Engels, es fruto de nuestra naturaleza humana biológica que nos impulsa a los hombres a desear a las mujeres y a oprimirlas. Ni las mujeres son débiles y delicadas, frágiles, ¿no? Un montón de categorías que aparecen naturalizadas sobre los estereotipos de género, sino que un abordaje histórico y material implica buscar cuáles son esos orígenes, cuáles son las condiciones materiales para que surja una opresión. ¿Y cuáles fueron las condiciones, entonces, dice Engels, en esos términos, para que exista la derrota histórica de las mujeres? Si la inmensa mayor parte de la historia de la humanidad, las mujeres vivieron en una condición de igualdad. ¿Qué es lo que pasó? Y entonces también en esos términos, lo que plantea el materialismo es que de la misma forma tenemos que pensar la superación de ese problema. Es decir, no hay forma de que los problemas de la opresión de la mujer se resuelven simplemente en términos culturales, algo que comparten desde Carrió, que te dice que el problema es la educación para todo y la corrupción, ¿no? Hasta Cristina, que dice no se enojen con la iglesia, el problema es que están los machirulos y todavía nosotros no deconstruimos y todo se va a resolver en la deconstrucción. Hace poco le hicieron una entrevista a Kishirov y le dijeron, creo que en la Feria del Libro, no recuerdo bien, le hicieron una entrevista y hace un par de días y le preguntan, ¿usted qué piensa de algunas que en teorías economistas que están planteando ya que, bueno, si se va en contra de la opresión de la mujer, se cae el capitalismo también? Y él dice, el capitalismo dejémoslo donde está, mejor, porque si se cae puede ser para peor y no es necesario, ¿no? Sí, un intento de escindir las condiciones materiales de existencia y colocar los problemas de la mujer meramente en el problema de la cultura machista. No por desconocer un abordaje cultural del problema, en realidad el problema no es que nosotros desconozcamos el abordaje material del problema, sino es desconocer la importancia de las condiciones materiales que sostienen ese andamiaje cultural. Es decir, que entonces nosotros desde el marxismo sostenemos que no hay posibilidad de una revolución cultural que nos libere de todas las violencias que sufrimos las mujeres, simplemente con cambiar la cabeza a mi vieja que crió a mi hermano, a mí y a mi novio. ¿No? Acá hay un problemita más y es parte de este curso desentrañar eso. Bien, vamos primero a la parte sobre el origen o la previa, si se quiere, que es muy interesante. Engels nos habla de algo que llama comunismo primitivo, que es un nombre que hoy tiene poca vigencia porque la idea de primitivismo fue después muy criticada en términos evolucionistas, se quedó pegado a todo un planteo muy propio de la época, que después fue muy condicionado, pero a diferencia de, y en eso me parece interesante reivindicar, la diferencia de toda una corriente evolucionista de su época, positivista, cientificista de su época, que colocaba el primitivismo como una etapa de inferioridad, de horror y que justificaba, entre otras cosas, zoológicos humanos. Si no lo vieron, hay videos muy interesantes sobre zoológicos humanos y trata de indígenas sudamericanos para negocios en Europa de ese tipo, justificaba el colonialismo, justificaba el saqueo africano, es decir, hubo todo un andamiaje que justificó eso. El planteo de Engels va a ser todo lo contrario. Entonces yo, a cualquiera que me diga que Engels es un europeo positivista, evolucionista, por decir el comunismo primitivo, simplemente lo mandaría a leer y ver exactamente qué está queriendo decir con eso, más allá de que yo entiendo la carga negativa que puede tener para muchos la noción de primitivismo. Entonces me parece más interesante rescatar de esa noción las cuestiones materiales y recuperar una noción más moderna del tema que tiene que ver con comunidades cazadoras-recolectoras. Es un momento en la historia de la humanidad que comprende más o menos entre 200.000
o 120.000, porque la datación carbono 14 es medio complicada como para ser exacta, pero es decir, desde el Homo sapiens hasta lo que vamos a nombrar como revolución neolítica, o el surgimiento de la domesticación de plantas y animales, más o menos hace 8.000 años antes del presente. En esa enorme franja de miles, de cientos de miles de años, la humanidad se mantuvo en una forma de explotación, de producción de la vida y de reproducción de la vida, que hoy en general es llamada modo de producción cazador-recolector. ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué Engels decía que tenía características primitivas? No lo vamos a idealizar. Es decir, fruto del desarrollo que tenía su capacidad productiva, lo que Engels llama sus fuerzas productivas, la capacidad de conocimiento tecnológico, científico, material, de explotación de los recursos, muy limitado, se mantenía al límite permanente de la supervivencia. Yo lo conté como chiste varias veces en el curso de acá y en el del verano también, y pienso seguir haciéndolo porque soy muy fan de los programas de supervivencia que existen en televisión o en cable, los busco y los veo, me divierten mucho. Y uno puede ver en esos videos que son en realidad un montaje en el que alguien va hoy, uno ve lo que significa vivir simplemente con un cuchillo, si es que lo hay, a la intemperie. Es decir, incluso sin un desarrollo de una sociedad que te permite producir tu propio alimento, sino consumir lo que la naturaleza te da, sin explotar nada más que eso, una sociedad se pasaba el 90% del día o más buscando comida. Si es que quedaba tiempo en el margen para pensar en otras cosas, en desarrollar otros conocimientos, era casi un privilegio, fruto de algunos momentos de prosperidad que se agotaban rápidamente, porque uno de los grandes mitos que hay sobre las comunidades cazadoras recolectoras en general es una imagen medio idealizada de estamos en armonía con la naturaleza, la imagen medio hippie de los cazadores recolectores, que en realidad dista mucho de la realidad. Las comunidades cazadoras recolectoras son extremadamente extinguidoras de especies. Se les llama estrés ambiental lo que producen. Es decir, se colocan en un territorio, explotan los recursos, consumen los recursos. En un primer momento, si hay un momento de prosperidad, desarrollarán un crecimiento demográfico, estresarán el ambiente lo suficiente hasta que se agota y migran. Por eso son siempre comunidades nómades. Y como son comunidades nómades, son pequeñas porque no pueden romper esa tensión permanente entre los recursos y el desarrollo demográfico. Y como son nómades, no pueden desarrollar mucho aparataje material. Es decir, a lo sumo una hamaca, una choza muy endeble, una vasija, restos que hoy los arqueólogos descubren y que hacen lo necesario, lo mínimo y necesario de una comunidad que se basa en la recolección y en la caza. Vamos un poco a la cuestión de la mujer. En general, hay grandes debates sobre este periodo dentro de las posiciones del movimiento de mujeres. Todo un sector que nosotros vamos a ver más adelante y que fue bastante famoso últimamente, que es el feminismo radical, que si alguna está medio metida en los debates del movimiento de mujeres, ya lo vamos a hablar más adelante, tiene que ver con el radfem o el feminismo radical, que es una corriente que se desarrolla sobre todo desde la década del 70 y plantea, básicamente, a diferencia del marxismo, que el conflicto central de la sociedad no es un conflicto económico de clases, sino que es un conflicto de género, sexual, lo que en esos términos, de clases sexuales, que organizan toda la sociedad en función de los sexos y de una determinación biológica de la mujer basada en su rol reproductivo y la opresión que vive por tener que ocupar ese rol, una opresión que es cultural, es decir, que construye todo un andamiaje cultural de lo que significa ser mujer en función de esa opresión. A diferencia de ese planteo, los materialistas decimos
que hay un andamiaje material que determina, entre otras cosas, la condición, el lugar que ocupa la mujer. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero ¿qué es lo que dice este sector? ¿Cómo justifica que es un problema de clases sexuales? En su gran mayoría, el feminismo radical sostiene, académicamente, todo un andamiaje teórico con diferentes disciplinas, entre ellas la psicología, pero también la biología, de un impulso natural del hombre por oprimir a la mujer. Entonces va a recuperar nociones estructuralistas de Lévi-Strauss, algunas cosas, no sé, no me quiero meter en la psicología, pero acusan de un odio del niño hacia la madre, en su delimitación como identidad. Algo chusmeé, no soy experta ni podrían interesarse por eso para escribir en la revista, y las polémicas en torno a si es natural la opresión que sufre la mujer y tiene que ver con una pulsión inevitable de la construcción de la psiquis del hombre. En esos debates, bueno, agarran a Lévi-Strauss para hablar del mito del incesto y colocar la cuestión de la compra-venta de las novias, de las mujeres, como un hecho fundante en relación al tabú del incesto, es decir, la imposibilidad de reproducirte con tu propia hermana o tu propia madre, funda, o la presión de la mujer. Es decir, empiezan algunas recuperan cuestiones biológicas asociadas a que derivamos de una rama de primates que era poligámica y entonces los machos competían con otros machos por las hembras. Diferentes cuestiones que han sido cuestionadas incluso por la ciencia en general. No voy a detallarlo mucho, pero a diferencia de todas esas corrientes que existen hoy en día en el movimiento de mujeres y que pulsionan en algunos casos en reducir el problema de la mujer al hombre, es decir, un enfrentamiento simplemente y reducido al hombre, las marxistas hacemos un planteo más general. Y caracterizamos que, como bien se puede traducir de las evidencias históricas, arqueológicas, antropológicas, la inmensa mayor parte de la historia de la humanidad, las mujeres vivieron una división sexual del trabajo que no supuso una opresión. Que en esta sociedad donde el desarrollo tecnológico es muy bajo, no hay métodos anticonceptivos, las mujeres vivían pariendo y además no había una monogamia ni una restricción del placer ni de la sexualidad en términos generales, había regulaciones, algunas posibles del tema, pero en general mucho más laxas. Las mujeres vivían permanentemente en estado de maternización, en el sentido de vivían lactando o pariendo, y en ese marco había ciertas limitaciones. No quiere decir que no hubiera mujeres que casaran. Hay registros que muestran que hay mujeres que casaban. Es decir, no es una determinación tajante. Pero la tendencia era que las mujeres se ocuparan de la recolección. Y no de una actividad que supone una instancia de mucho silencio y que estás lactando con un niño que llora, se complica mucho casar. Por el tipo de actividad que requiere silencio. Mientras que la recolección, incluso en los primeros momentos cuando el niño empieza a caminar, ya incluso se lo puede incorporar a la actividad productiva. Se ocupan también, son las primeras artesanas. Incluso hay toda una corriente hoy científica que empieza a revalorizar y visibilizar el rol de la mujer en el desarrollo tecnológico y del conocimiento, incluso protocientífico, en la observación sistemática de la naturaleza, el conocimiento de los ritmos de desarrollo de las plantas y de los animales, que fue engendrando las condiciones de posibilidad del descubrimiento y el dominio de la agricultura y la ganadería, que van a dar un salto enorme en la humanidad. Y la revalorizan medicina incluso ese también. rol. Y la medicina también. La medicina también, por supuesto. Así va a haber todo que viene fruto de esta discusión sobre, digamos, sobre un rol más activo y protagónico de la mujer. Sin quitárselo al hombre, pero el hombre lo tiene ya de hecho por la forma en que se tiene concebida la sociedad, el rol dominantemente productivo del hombre, y no tan privado y doméstico como el de la mujer. Entonces, por ejemplo, en la arqueología, durante la inmensa mayor parte de la historia de la arqueología,
funcionamiento de finales del siglo XIX hasta bien entrado del siglo XX, el libro fundante de la arqueología era El hombre primitivo. Había una imagen en la tapa de un tipo cazador, fortudo, grandote, y en algún momento determinado la arqueología descubrió que la inmensa mayor parte de nuestra historia fuimos carroñeros. O sea, que no nos daba ni para cazadores, que rascábamos en lo que le quedaba el hueso, que había tirado algún animal que estaba por arriba en la cadena alimenticia nuestra, y que fruto del desarrollo de otras cosas que compensaban nuestra debilidad física, sobre todo el desarrollo de relaciones sociales de producción, cooperativas, colectivas. No, hay muy interesante toda una rama de la arqueología que investiga sobre formas de caza colectivas, cómo la humanidad desarrolló, algunos animales también, y se está estudiando cómo hay animales que también cazan en manada. Por ejemplo, es más propio, se supone que el hombre tuvo mayor intervención en el desarrollo de la lengua, porque la lengua fue una herramienta muy necesaria en la coordinación de tareas en la casa, pero también podría haberlo tenido en la cuestión de la recolección. Y esto nos supone una presión. Algunos nos podemos ocupar de una cosa, otros de otra, y eso nos supone que algunos sean más privilegiados de otros. De hecho, uno de los argumentos más sólidos para sostener que no hay una opresión tiene que ver con la matrilinealidad y la matrilocalidad. Es decir, que el derecho jurídico, en los términos, no en los términos que lo pensamos hoy, porque no había un código formal escrito, pero sí una forma tradicional, por ejemplo, de heredar las pocas herramientas o los pocos utensilios materiales que existían a nivel propiedad privada, que sería un cuchillo, una hamaca, de cuestiones mínimas, eran heredadas por vía materna. Y sobre la matrifocalidad me refiero a cuestiones que tienen que ver con la localización en los momentos en los que se daban lazos familiares, y siempre en la matrilinealidad, es decir, en el registro de linajes maternos, que era el que principalmente se registraba, no otro, había una casa de la mujer, muchas veces los hombres iban a visitar a las mujeres a su casa y existía una libertad sexual mucho mayor, a veces había vínculos más estables, otras veces no tanto, pero no hay una familia en los términos que la conocemos hoy. Y por supuesto no había un derecho paternal. Entre otras cosas porque no había, piénsenlo si nos cuesta imaginarlo, pero si uno piensa que la genética es algo bastante abstracto y bastante reciente en el tiempo, en esa época, sin ningún tipo de control de natalidad y sin ningún tipo, en muchos casos, de restricción de la actividad sexual, es difícil entender quién es el padre del niño. ¿Sí? Y en algunos casos ni siquiera existe la figura paterna en los términos que la conocemos. En los que existen muchas veces no es la figura paterna que conocemos nosotros, pero hay muchos antropólogos y arqueólogos que se ocupan y se profundizan para ver quién ocupaba ese rol en medio de tirar de los pelos, y se supone porque hay un lugar de autoridad en el hermano materno, es decir, un vínculo matrilineal reconocido, el hermano de mi madre, de la mujer que me engendró, que puedo llegar a ocupar un lugar de guía en, por ejemplo, la introducción en las prácticas de la casa y demás. Pero tampoco hay un conocimiento del lugar de la madre como la conocemos nosotras. Esta cosa de me junto con alguien, pagamos el alquiler entre los dos, aguantamos lo que podemos, tenemos un pibe, lo criamos juntos, es nuestro pibe, ¿no? Y depositamos todas nuestras expectativas y nuestro amor en ese niño, y nuestro esfuerzo y nuestro salario. Eso no existe en ese momento. La maternidad concebida, la familia como una unidad autónoma, económica, cultural, como la conocemos hoy, no existía, pero tampoco existía la maternidad vivida como algo individual. Por ejemplo, en algo muy simple como la lactancia. ¿Quién lactaba al niño? ¿La mujer que lo engendraba? No, cualquiera. El niño tenía ganas de tomar la leche, cualquiera lo agarraba, le daba la leche. Así de simple.
Sí, y había una crianza socializada. Lo que nosotros consideramos hoy una tarea propia de una mujer sobre su hijo, de lo que le manda la vida, en estas sociedades está socializado. Y eso es algo que va a recuperar muy importante Engels. Por eso digo que no tiene nada que ver con los evolucionistas de su época, porque Engels va a decir comunismo primitivo, es decir, hay rasgos de esta sociedad comunitarias que nosotros podemos tomar hoy. Hoy que tenemos un desarrollo tecnológico maravilloso que nos permitiría no estar todo el tiempo al borde de la supervivencia, viviendo, no estamos diciendo volvamos a las cavernas, a vivir en medio de la naturaleza sin nada. Pero volvamos a ver cómo se organizaban esas sociedades y funcionaba. Creo que es lo más potente de Engels, no, miren, esto funcionaba, no era caos, como piensa uno si se imagina que necesita el Estado. Funcionaba, veamos cómo eso podría pensarse en un futuro, cuestionando la forma de organización de esta sociedad. ¿Qué se puede tomar de eso? Entre otras cosas, Engels va a recuperar esta noción de la socialización de la crianza, de las formas comunitarias de decisión y de resolución de los conflictos, la inexistencia de la propiedad privada, la inexistencia de clases sociales, porque la gente es buena por naturaleza, no. Porque eran todos buenos, no, ay, porque Bill Ego de Adam Smith no se había desarrollado, no. Simplemente porque no había condiciones materiales para desarrollar una opresión de clase. La opresión de clase se define porque hay un sector de la sociedad que deja de producir y vive del trabajo ajeno, es mantenido por otro porcentaje de la sociedad, sobre la base de diferentes estrategias asociadas a un control militar, como en el caso de un señor feudal, del monopolio de los medios de producción, el control de los medios para la supervivencia, al que se excluye a la inmensa mayor parte de la sociedad, como pasa en el esclavismo, en el plus, que tiene que ver con convertir incluso a los seres humanos en medios de producción en objetos, pero como pasa hoy también, la inmensa mayor parte de la población hoy en esta sociedad no posee los medios para producir su subsistencia y vende su fuerza de trabajo en el mercado. Esta no es un curso del capital, lo ven, anda por ahí y lo pueden hacer si les hinchan a las compañías del EPA para que lo organicen. Está el curso del capital también, en el que desarrollan sobre todo la cuestión de la plusvalía y otros mecanismos, en particular el capitalismo, pero el tributo, el régimen feudal, es decir, formas de extracción de producción que permiten que una clase social se mantenga sobre la base del trabajo ajeno. En una sociedad cazadora-recolectora, no hay un desarrollo de las fuerzas productivas que permita que eso suceda. No hay condiciones materiales. No hay excedente de producción. No sobra la comida. No sobra ni nada, ni medio. Es tan así que no es que no pueda haber una clase social. No puede haber ni un anciano. Nosotros tenemos una sociedad en donde hay tanta sobreproducción que nos permitimos, entre otras cosas, tener, en teoría, incluso en términos obligatorios y formales, a un gran porcentaje de la población 18 años sin trabajar. Buena cuento. Mantenida por el resto de la sociedad. Por lo menos en términos aspiracionales. Después hay un montón de gente que no puede seguir estudiando porque tiene que trabajar y demás situaciones. Pero en términos formales, incluso se aspira a eso, es decir, que a una enorme cantidad de la población, ni siquiera por ser clase dominante, es decir, porque dan los recursos, se reserve un tiempo enorme para formarse en los niveles de desarrollo tecnológico actual, es decir, que hay un grado muy complejo y desarrollado de necesidad de formación que se extiende por lo menos formalmente hasta los 18 años y bueno, si realmente querés manejar técnicamente los grandes avances de esta sociedad, incluso universitariamente. Eso no puede darse en esa sociedad. En esa sociedad, un anciano que ya no podía y ser parte de la producción era abandonado. Y era visto como algo normal, no era tan común la muerte, simplemente el mantenimiento de un anciano mucho tiempo, es decir, el abandono de un anciano era visto bastante natural y sin, por supuesto con el drama de una muerte, pero no era visto como el horror, abandonan a un anciano. Incluso también lo discutíamos el año pasado, muy interesante, en medio del debate sobre el aborto, el fenómeno del infanticidio, muy común en sociedades casadoras recolectoras. Porque frente a la presión demográfica y la reducción de recursos y la
el no conocimiento de métodos anticonceptivos que prevengan el embarazo, un método anticonceptivo, un método, digamos, de regulación demográfica muchas veces, era simplemente elegir qué niños amamantar y qué niños no. Necesario, inevitable, digamos, como algo que era parte del cuidado de la sociedad en su conjunto. Entonces yo siempre decía, es decir, no hay que idealizar a esta sociedad, porque tiene que ver con una sociedad que está permanentemente presionada por las condiciones materiales, pero nos permite incluso cuestionarnos cuestiones hipernaturalizadas que tenemos nosotros, incluso de la madre asesinar a un niño. Nos cuesta mucho incluso imaginarlo, en términos de no abandonarlo. Era un fenómeno bastante familiar en las sociedades cazadoras recolectoras en situaciones de estrés. Todo más o menos funcionó así, en términos con grandes matices, depende, como dije, el lugar geográfico, el momento histórico. Gradualmente empezó a haber un desarrollo, un conocimiento tecnológico en el que la mujer tiene un rol, como dije, bastante más valorado hoy en términos de observación protocientífica, y en un momento determinado, más o menos desde hace 7.000 años antes del presente, varía, depende en qué lugar del mundo, se da un salto enorme, una revolución, una de las dos grandes revoluciones tecnológicas en la historia de la humanidad. Una es la industrial, que es más cercana al tiempo, y la otra es la del neolítico, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. ¿Y por qué es importante para la cuestión de la mujer? Miren qué interesante cómo lo plantea el materialismo histórico. El desarrollo de la agricultura y la ganadería es un momento revolucionario en términos del desarrollo de las fuerzas productivas, porque por primera vez es posible producir un excedente. Simplemente por eso. Y esto que parece una obviedad, y si veníamos todo el tiempo viviendo al límite de la supervivencia y aguantando como podíamos, y con un promedio de vida muy bajo, y muriéndonos en los bichos, y comiendo poco, y migrando permanentemente cuando nos quedábamos sin recursos, de repente hay abundancia, o por lo menos hay abundancia en ciertos momentos, porque bueno, tampoco vamos a, de nuevo, idealizar las sociedades agrícolas. Son sociedades que tienen crisis de subproducción, producto de sequías, inflaciones, cosas que conocemos nosotros, que somos una sociedad bastante dependiente de nuestra producción agrícola. Entonces, sin embargo, a pesar de esas limitaciones, de repente dio un salto en que de repente tengo arroz, cantidad, trigo, maíz, depende de qué continente hablemos, cebada, ¿no? Será sobre todo que grano ocupa un lugar clave en un salto, la papa, un salto enorme en el consumo de alimentos constantes, permanentes. En vez de estar siguiendo a ver si encuentro un animal, tengo un corral y tengo acceso constante y sistemático a proteínas. Queso, leche. Ponele que la cosecha la tengo en un momento, después aprendo a hacer conservas y tengo durante todo el año conserva de diferentes frutas y verduras. ¿Sí? Empiezo a desarrollar una cantidad enorme de abundancia en comida. ¿Y eso qué permite? Salto demográfico. No me tengo que mover. Y entonces parecería que fuera una gran historia maravillosa. Y sin embargo, la arqueología nos muestra, la historia ahí también, porque empieza a surgir la escritura y entonces se mete la historia, en que en simultáneo con la aparición del excedente, la abundancia, el salto en el desarrollo de las fuerzas productivas, en algunos lugares, no en todos, en algunos lugares fue un crecimiento enorme en las condiciones de vida de la inmensa mayor parte de la humanidad, de las sociedades esas. En otros lugares surge las sociedades más terribles que han tenido historia, que es el esclavismo. Toda la zona del Tigris y el Éufrates en los primeros momentos, luego el Imperio Egipcio, por ejemplo. Grandes civilizaciones esclavistas. Gran paradoja. Un salto enorme. Dice Marx, un salto enorme en las capacidades productivas de la humanidad, un retroceso enorme en las condiciones de vida de la humanidad, de la mayoría de la humanidad. ¿Qué pasa? Se convertirse en un objeto esclavizado.
Bueno, en algunas sociedades entonces, no en todas necesariamente, se generaban las condiciones de posibilidad para que un sector de la sociedad se apropiara de diferentes formas del trabajo ajeno. Y para eso desarrolló un andamiaje enorme, político, una herramienta como la fuerza, porque ¿cómo hace para que el 99% de la población vaya voluntariamente a ser explotada sistemáticamente? E incluso al límite de la esclavitud. Hasta luego. Lo haces sobre la base de la fuerza, que después le metés que hay un dios, que sos la imagen en vida del dios, el faraón, que si no cumplís te vas a ir al infierno y demás cuestiones que hasta nosotros conocemos hasta el día de hoy para justificar el trabajo dignifica, o hay un montón de ejemplos que hacen que nosotros no voluntariamente nos levantemos a la mañana, todos los días trabajemos, pero principalmente la razón por la que nos levantamos igual aunque llueva tiene que ver con que si no trabajo, no como. Y eso mismo pasa en todas las sociedades, y si quiero conseguir la comida por otro lado y afanar en el supermercado, voy a terminar en cana. Entonces, bueno, en algún punto el desarrollo del monopolio de uso de la fuerza, es decir, ese andamiaje primitivo del Estado, que luego en sus comienzos fue muy intrínseco con la Iglesia, y en muchos países hasta el día de hoy, el surgimiento del Estado vino de la mano del surgimiento de religiones muy opresivas, y junto con todo eso vino la opresión de la mujer. ¿Por qué se les ocurre? Porque junto a la opresión de clase, a un andamiaje de opresión económico, surge, dicen los marxistas, la opresión de la mujer. Porque se empiezan a preguntar qué se hace con ese excedente, ¿no? ¿Qué se hace con ese excedente? ¿Y qué se hace? Claro, ¿para dónde va? ¿No? ¿Para qué lado va? ¿Quién se lo queda? También me parece entonces se lo quedan todos los hombres. Y no es tan así, porque los hombres trabajadores, los hombres esclavos, esclavizaban a hombres que no se quedaban para el excedente. Entonces no es simplemente que los hombres se quedaban con el excedente. Porque por ahí tiene que ver algo que ver con la maternidad, que estaban más cercanos a sus hijos. Entonces, si yo primo a la mujer y le hago entender que su rol es ella a la vez lo va a transmitir a las otras generaciones. Bueno, hay algo del rol maternal de transmitir culturalmente la opresión, eso es así, hasta el día de hoy, sí. Pero hay algo más fundamental aún. Si empieza a haber cosas que son valiosas, como títulos de propiedad, ¿quién se queda con el acceso al agua? ¿Quién tiene el pedazo de tierra donde se produce la comida? Es decir, los medios para producir la riqueza. ¿Quién se queda con la gallina del huevo de oro? Y la gente se muere. ¿Y quién lo tiene que heredar? Mi hijo. ¿Y pero la paternidad existía? Y de repente se volvió algo muy importante saber de quién es ese niño. Hay una clase social hoy dominante que necesita saber quién se va a quedar con la herencia. Miren al señor Macri, su padre Macri, bueno, miren el quilombo con Florencia, Cristina, y La Plata. Siempre está ese juego. Los que tenemos poco, yo que no tengo ni siquiera una vivienda, no se juega mucho, pero en esos niveles sí se juega. Y entonces surge desde la clase social dominante una presión muy importante por controlar los recursos, monopolizarlos y estabilizar su control. Esas sociedades previas, comunitarias, no eran pacíficas, no era que era un mundo hermoso, me olvidé decirlo, pero se la pasaban permanentemente en conflicto con otras, porque si vos andás migrando, de repente te chocas con otro, etnias, guerras entre etnias, es algo muy común y permanente por el acceso a los recursos, así como sucede con los animales también. Esos recursos volátiles en algún momento se tienen que estabilizar. Entonces, no es casualidad que están los grandes imperios, los grandes linajes, las élites, la diferenciación entre los que no tienen derechos civiles y los que sí. Y esa diferenciación es para hombres y mujeres, en principio. O sea, hay esclavos hombres y mujeres, y hay una clase dominante de hombres y mujeres. Incluso en estas grandes sociedades puede haber una mujer que cumpla un rol de faraón, o sea, una mujer ocupando un rol de dirigente. Pero ¿por qué hablamos de una presión hacia la mujer entonces? Porque efectivamente en estas sociedades lo que empieza a surgir es la necesidad de un control reproductivo y sexual.
pero yo tengo que garantizarme que ese pibe sea mío. De la mano del surgimiento de la opresión de clase surge la familia monogámica, algo que no había existido nunca antes. Surge la exclusividad, el monopolio y el control de una persona que tiene algo que no tiene el hombre, que es la capacidad de parir. Y no puede ser inclusive que a los mismos hijos o hijas se les llega a ver también como una propiedad bueno, el padre. La figura de autoridad sobre los hijos se desarrolla enormemente, hasta el día de hoy. La patria potestad, ¿no? La autorización, esa responsabilidad por un lado, pero a la vez ese privilegio que es esa opresión que los niños sufren sobre eso, de parte de los padres. Y que tiene que ver con un control del futuro, y bueno, ¿de qué te vas a dedicar? Es mucho más fuerte en la clase, en la burguesía hoy. Mucho más que nosotros, que le digan, bueno, vas a ser mi heredero, la empresa, quién se va a ocupar, ¿no? Yo invierto en tu educación. Hay una inversión en el hijo. Nos vas a salvar, también es igual, es la mentalidad burguesa que se instala como mentalidad dominante para toda la sociedad. Pero se empieza a desarrollar eso. Entonces uno puede ver el germen de la opresión de la mujer, mucho antes del capitalismo, pero, y acá es lo interesante también y muy rico del planteo de Engels, frente a todo un sector dentro del movimiento de mujeres que plantea, del feminismo en particular, que plantea que el problema es un patriarcado ahistórico, transhistórico, previo al capitalismo, algunas biologizándolo, diciendo que es fruto de esta cosa del macho que necesita, otras culturalizándolo, pero planteándolo medio como una cultura que se desarrolló en un momento y no se sabe por qué, y que llega hasta el día de hoy. Lo que Engels plantea es que en realidad, de nuevo con un análisis materialista, no se puede decir que todo es lo mismo. El rol de la mujer en las sociedades esclavistas de la antigüedad no es el mismo que el rol de las mujeres hoy, o el rol de las mujeres en el feudalismo. Entonces, él hace todo un trabajo de historización, que para nosotros es muy valioso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que plantea? Que esta opresión hacia la mujer, así como uno podría analizar la de los niños, que bien la trae vos, cualquier andamiaje cultural, se organiza en función de la reproducción de una explotación de clase. Entonces, por ejemplo, hoy la opresión de la mujer se organiza en función de garantizar la ganancia. Y con la crisis económica, más aún. Cuanto más cae la tasa de ganancia, cuanto más convulsiva, más descompuesta se convierte la sociedad fruto de la necesidad de sostener un nivel de ganancia, más terrible la presión de la mujer. Más descompuesta es la forma de nuestra crisis, porque uno puede decir, hay un avance cultural, y ve la tasa de femicidios y no pareciera que hay un crecimiento. Es decir, hay fenómenos, la trata de personas. Sí, los fenómenos son de mayor descomposición, mayor violencia sobre la mujer, es la más precarizada en términos laborales y crece estadísticamente cada vez más en las tasas de precarización. Entonces Marx dice, hay que analizarlo concretamente, materialmente en cada momento. No es lo mismo la presión de la mujer en la etapa de crisis y descomposición del capitalismo que la presión de la mujer en su momento apogeo. No es lo mismo la presión de la mujer en una sociedad feudal, no es lo mismo la presión de la mujer en una sociedad esclavista, el andamiaje cultural que lo justifica es otro, se organiza en función de otras necesidades que tiene una forma particular en que se organiza la sociedad en función de garantizar una opresión de clase. No es mi idea, y para esto trato de ir ya colocándome en el último gesto para no ser tan monóloga y agobiarlos. No es mi idea atravesar toda esa historia de la humanidad, porque creo que es un curso que tiene que servirnos para pensar nuestra sociedad. Así que voy a obviarlo, si a alguno le interesa podemos profundizarlo. Hay materiales y trabajos, y dentro de la bibliografía recomiendo en particular en relación a esto el texto de Olga, que hace todo un recuento de, incluso en términos de mitología, es decir, cómo el lugar que ocupa la mujer en sociedades esclavistas y demás. Me voy rápidamente a la sociedad feudal para pensar cómo se da origen al capitalismo.
¿Cuál es la imagen? Antes de eso, dentro de la biografía está un capítulo de un texto de Evelyn Reed. ¿Me mandaste la biografía? Yo estoy hablando de la biografía. Ahora somos grupo y somos otra gente y les mando todas las biografías. Igual está ahí un Sí, texto, estaba por hacer. una compilación de un libro de Evelyn Reed que es súper recomendable. Pasen hojitas y si alguien se quiere ir ya queda enganchado para la biografía. El texto de Evelyn Reed es muy bueno, pero es un capítulo. Este es el libro entero. Lo recomiendo. Recomiendo que lo tengan y que de paso colaboran financieramente. Es muy bueno. Es muy bueno. Es una antropóloga marxista norteamericana de la década del 70 que discute con el feminismo de la segunda ola, que es parte del tema que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la segunda ola del mundo de mujeres. Discute con el feminismo de la segunda ola. Ella, como socialista, es una polémica entre socialistas y feministas en torno a cuestiones que tienen que ver sobre si el problema es una lucha de sexo contra sexo o de clase contra clase, y va a recuperar mucho lo de Engels actualizado, es decir, ya en 1970, desde la lectura de una antropóloga y una militante socialista. Saltimos y metémonos en el feudalismo. ¿Qué es lo que conocen ustedes sobre el feudalismo? La previa, que tuvieron materias alguna Sí, en secundaria. secundaria, ¿no? Bueno, la típica es la del caballero, el castillo, el señor, la explotación de campesinos, siervos de la gleba, que pagaban un tributo. La iglesia que estaba ahí en relación con el señor feudal. Exactamente, si alguno vio El nombre de la rosa, muy buena película con el libro, que retrata el libro de Humberto Eco y se ve muy interesante el libro de Humberto Eco, el lugar de la mujer en esa época. ¿Alguno se acuerda de la peli o del libro? ¿Dónde aparece la mujer? Marginada prácticamente, porque tenía que esconderse para buscar el alimento y sacarle, la acusaban también de todo lo que el hombre... Era como un monstruo perverso que tentaba al pobre niño que quería ser cura. Sí, todos los pecados del hombre. Por todos los pelos así iba y se lo cogía a ella y lo pervertía, ¿no? Y quería buscar y robaba. Una imagen como una pecadora al diablo. Bueno, eso es una de las imágenes que la iglesia va a desarrollar. Esta contracara entre una imagen de pecadora y diablo. Y por otro lado la imagen maternal y santa de María. Es decir, va a ser una dicotomía muy clara que se va a instalar en la Iglesia Católica. Uno de los principales saltos diferenciados que va a sufrir la mujer con el salto del capitalismo va a ser el cambio. En general, si yo les pregunto, ¿cuándo estuvieron mejor las mujeres? ¿Antes o después o sea, con la caída del feudalismo o antes? ¿Qué me dirían? Prejuicio, idea, ¿qué se les ocurre? ¿Estaba mejor antes? ¿Después? La Revolución Francesa fue un salto en calidad, en las condiciones de vida de la mujer. No saben, duda. En general se supone que la revolución fue la eliminación, los ciudadanos, fue la libertad, la fraternidad, la igualdad. Desde el prejuicio podríamos pensar que supuestamente fue una mejora. Nos vino a liberar de la opresión de la monarquía y el capricho del rey, el señor y el caballo y la fuerza y la arbitrariedad de la falta de leyes, democracia y república. Todo lo contrario. Y esto es lo último que me parece importante que ustedes se lleven, por lo menos de la clase de hoy de mi exposición. A diferencia de esa imagen idealizada que hay de las revoluciones burguesas que tiran abajo el régimen feudal y instalan el régimen de la igualdad, la libertad y la fraternidad, la transición del feudalismo al capitalismo es dramática para la inmensa mayor parte de la humanidad trabajadora europea. Se pasa de esa inmensa mayoría que trabajaba en el campo, campesina, que tenía un acceso directo a los medios para producir su vida, que era la tierra, tenía una autonomía de producción enorme. El señor feudal vivía en el castillo, mandaba a un vasallo a recolectar el tributo
Y no sabía ni cómo se producía, ni qué se producía, ni en qué condiciones se producía, no le interesaba en lo más mínimo meterse ahí, había una autonomía muy grande. La mujer participaba activamente de la vida productiva. No estaba resguardada en el hogar, encerrada, participaba de la vida productiva enormemente, ocupaba un rol muy importante, por ejemplo, de la medicina. Hay todo debates, incluso hoy en día, sobre el rol ese, la cuestión de la Inquisición, las brujas, mezclado con las revueltas campesinas en general, en que también los hombres campesinos van a tener un rol importante de resistencia a partir del siglo XIV, lo que van a ser las crisis del feudalismo. Pero en la transición, ya desde el siglo XVI, con los acercamientos de las tierras, para la producción de lana, para el desarrollo de la producción textil, que va a empezar a desarrollarse con una mercantilización de la producción, el desarrollo de una burguesía incipiente que se va a desarrollar en algunas zonas, primero con el trabajo doméstico y después con la manufactura, lo que bueno, finalmente va a ser la gran industria, va a implicar la expulsión de la inmensa mayor parte de la población hacia las ciudades, forzarlas a la proletarización, porque van a emitirse leyes que dicen está prohibido mendigar, te vas de la ciudad o te pones a laburar. Y esa inmensa mayor parte de la producción trabajadora campesina va a entrar a las fábricas a trabajar de lunes a lunes, de sol a sol, llamaban las camas calientes, va a morir en los socavones de la producción minera, que era la forma de producción cuando no había electricidad, producía leña con máquinas a vapor. Va a vivir hacinadas en los barrios obreros de las ciudades sin cloacas. Y va rápidamente a empezar a luchar por las 12 horas, por las 8, por el problema del trabajo de mujeres y los niños, que rápidamente van a ser incluidos al trabajo fabril. Y entonces el salto va a ser enorme en retroceso de las condiciones de vida. Es paradójico, porque por un lado uno podría decir, bueno, el campesino servil ¿es más libre o menos libre que un obrero industrial? Bueno, formalmente es más libre. En una sociedad donde dice que los hombres son igual, todos ciudadanos iguales, libres. Formalmente es más libre que un siervo que tiene que pedir permiso para casarse, que no puede irse del señorío, que el señor puede matar si quiere y hacer lo que quiere con él. ¿Es más libre? Sí. ¿Pero en qué sentido? ¿En términos materiales? Vive encerrado en la fábrica, claro. No puede de ninguna manera una mujer. Y acá viene lo más interesante. Porque cuando la burguesía hace la revolución, quizás la más grandilocuente y famosa de la Revolución Francesa, y lo que conocemos como la Revolución Francesa, que arranca también con un rol interesante de la mujer que nunca se cuenta, que es estas movilizaciones a Versalles por el precio del pan que sube. Muchos trabajos de investigación nos dan cuenta de que esa movilización de mujeres pobres pidiendo por pan y porque se les moría hambre los pibes y los hombres en la guerra, a las puertas de donde vivía el rey, algo que a veces en las pelis se ve de la época sobre ese periodo, estaban plagadas de mujeres, como las piqueteras hoy. Cuando se quedan sin trabajo, no tienen que comer, las mujeres ocupan un rol muy importante en la organización de los barrios, rápidamente. Y tiene que ver con que las mujeres empiezan a tener un rol, ya lo empezaban a tener de antemano, pero con la pérdida de autonomía en la vida productiva, van a empezar a tener cada vez más un rol en el ámbito doméstico, en la producción de la comida, en el sostén de la olla, el cuidado maternal, el cuidado de los ancianos. Entonces son las primeras que se dan cuenta de que, hasta hoy en día, que si te cae el techo de la escuela, que si vas al hospital a llevar a los pibes y no hay ni algodón, ni gasa, que el pan sube y no puedo comprar pan. Y en esas condiciones es convulsivo. En algún punto nosotros decimos, las marxistas decimos, hay que ir a organizar a las mujeres porque son, no necesariamente, pero esas condiciones materiales son las primeras que sacan la conclusión de que el problema es el Estado. No es mi jefe en particular, que me jode, sino que el problema es más general. Que hay un problema de un régimen social conjunto,
que yo tengo que ir hacia el poder político, porque el problema es que los pibes se me mueren en los hospitales, se me mueren de hambre, no tienen educación, entonces rápidamente saco conclusiones políticas. Y es re interesante entonces ese lugar que ocupan las mujeres muchas veces. En la historia ahora del movimiento de mujeres, ya con el capitalismo andante, presentar en esta clase un poquito cuál es nuestra situación, el piso en el que estamos, pero también nuestra historia. Y las mujeres que fuimos o que están en nuestro pasado, si se quiere, que podemos recuperar como humanidad. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que les haya interesado? ¿No? No estamos. Uy, hablé como una bestia. Muy interesante, más que nada a mí siempre me gustó la economía, yo vengo de un colegio secundario de economía, pero siempre fue como más todo por el lado de pensadores hombres y ver, inclusive vimos a Engels y no vimos lo que él opinaba acerca de las mujeres, porque eso no se da en la secundaria. No, jamás. Ves más la parte teórica y por ahí la historia de su vida y en contexto histórico, económico, pero no ves lo que ellos opinaban acerca de las mujeres. Así que como están haciendo un par de clics en la cabeza para verlo con otros ojos también. Parte de la lucha que tenemos por ese, ¿no? Por la educación sexual integral, porque la educación sexual integral también es historizar los géneros, entender los roles que ocupamos y entenderlos, nosotros tenemos que entender las cuestiones materiales, no solamente como ideas. También es importante. Interesante, sí. Uno cuando recupera su historia, a mí me pasaba con la Revolución Francesa, de repente yo ya, cada una de las cosas que fui leyendo cuando empecé a pensar en la historia de la mujer, dije, lo mismo me pasó cuando empecé a intentarlo en clave material. Muchas veces en nuestra secundaria todo se nos explica como si fueran cuantitas. A tal se le ocurrió, a Colón se le ocurrió que la Tierra era redonda, después a otro se le ocurrió que la electricidad se podía resolver así, y después no. Y las personas, las ideas son fruto de un contexto que permite que esa sociedad se desarrolle. Ya no se contextualiza para nada. No. ¿Es posible pensar, a alguien se le puede ocurrir la existencia de un Estado si no hubiera necesidad de controlar tensiones irrefrenables e imposibles de conciliar como son los intereses de dos clases sociales? De una minoría que quiere vivir de arriba y una mayoría que dice, me estás esclavizando al límite de mi El vida. monopolio de ejercer la fuerza legítimamente. Necesito un ejército, necesito una iglesia, necesito censos, necesito tipos que hacen censo a la gente, necesito pagar tributo para sostener eso. Se edifica un Estado. A nadie se le puede ocurrir, por supuesto que uno puede decir, che, ¿a quién se le ocurrió? Así como no hubiera existido Marx si no existiera el capitalismo. Es decir, Marx es fruto de su historia, es un tipo que pudo comprender lo que estaba pasando, pero no más que eso. Y es una falsificación, muchas veces, ¿no? Cuando a nosotros se nos mete el chip en la cabeza de pensar que todo se soluciona con más Estado, o todo se soluciona con educación. Entonces, muchas veces, tener una comprensión más materialista y más el planteo socialista tiene que ver con tener una comprensión mucho más. Uno dice, bueno, la realidad tiene múltiples determinaciones. Bueno, sí. Pero hay determinaciones profundas que estructuran otras determinaciones. ¿No? Uno ve lo concreto y tiene que ir hacia lo abstracto, hacia aquello que está por detrás de lo que se nos aparece. Pasa que tenemos que sacarnos el chip que nos estuvieron imponiendo todo este tiempo. Claro. Y es difícil. A mí me recuesta, yo lo digo así personalmente, me cuesta sacarme ese chip, es decir, hay cosas que están más abajo de ese velo que uno lo ve a simple vista y que te lo meten en la cabeza de crianza, de la educación, de todo. Es complicado. Sí. Pero bueno, acá estoy. Además tenés varios chips. Vos tenés el chip también, tenés el chip bien burguera, iglesia y bien conservador. Pero después te viene el chip que te dice, la mujer te puede liberar del capitalismo. Escuchame, vamos contra el techo de cristal, por la libertad económica y en el capitalismo, y vos puedes desarrollarte y convertirte en hasta la presidenta del FMI.
mirá, no te para nadie si querés, ¿no? Y conquistando derechos y lugares. Y aparece esta noción de las determinaciones paralelas. Bueno, una es la que sufre la mujer y otra es la de los trabajadores. Interesante ver cómo se encastran, es decir, y cómo en ese encastre lo que sostiene todo es lo material. Porque hay posibilidad de que las mujeres realmente nos emancipemos y sostengamos una situación de igualdad sin destruir, lo que voy a decir, la familia, en los términos que la conocemos nosotros, la maternidad, el trabajo doméstico. Yo soy una persona hiperliberada, no es cultural, mentira, tengo 1000 problemas culturales atravesándome ese chip que vos decís lo tengo yo también porque me crié en esta sociedad, pero aún con todos mis cuestionamientos, yo ahora vuelvo a casa y tengo que preparar la comida. Y si tuviera un pibe y pienso la maternidad en función de lo que voy a tener que dejar si quiero ser madre. Concretamente. Porque vivo en este régimen social. Entonces cuando algunas te dicen que el problema es pagarle a las mujeres el trabajo doméstico, yo digo, es como legalizar la barbarie. Cuando discuten sobre el salario de la empleada doméstica, bueno, pero como el trabajo doméstico, ¿no? Entonces dicen, el trabajo no pago, entonces páguenlo. No, basta. Hay tecnología para que hoy se resuelva de otra forma esto. No hay un edificio en que cada habitación tiene un lavarropas, una limpiadora. Esto es una estupidez. Y si nos organizamos y resolvemos esto de forma colectiva, que cada familia resuelve individualmente cómo lavar la ropa, cómo cocina, cómo. Mire qué barato que es el salario. Que el trabajo gratuito de producir la comida lo hago yo. Si el salario tuviera que incluir la comida hecha, si el salario tuviera que incluir ir a comer a restaurantes todos los días, ¿no? Pero el salario supuestamente en términos técnicos debería incluir la reproducción de la fuerza del trabajo. Bueno, hay una parte que no la incluye. Porque el trabajo que yo hago cuando hago la pizza, en vez de pedirla al delivery porque no puedo más, no lo está incluyendo el salario. Por eso a veces pido el delivery y a veces hago el esfuerzo y cocino porque ya estoy llegando a fin de mes y bueno, vamos a comer arroz, ¿no? Entonces es interesante pensar esto, ¿no? De los límites que hay para liberarnos si seguimos teniendo que ocuparnos, incluso aunque digamos las tareas, porque yo puedo tener al lado una persona de mucha conciencia que seguramente me va a ayudar a cocinar, pero él también viene de laburar 10.000 horas. Y los dos, laburando 10.000 horas, nos tenemos que ocupar de limpiar, cocinar, lavar, mi casa, ¿no? La familia de al lado de lo mismo, y cada uno saliendo al mundo a liberarse, a pelearla solitos. Grandes movilizaciones de trabajadoras y trabajadores van a salir a las calles a reclamar por que se vaya el rey. Van a ser acaudilladas por la burguesía por supuesto que va a terminar cortando la cabeza al rey. No les voy a hacer detalles de lo que fue la asamblea, la jura del patio de la pelota, no me acuerdo, ya hace muchos años que estudié sobre historia de la Revolución Francesa, me gusta mucho, pero en toda esa seguidilla generalizada que va a tener a las mujeres a la cabeza, las milicias, las comunas en los barrios, los sans-culottes que van a ser estos hombres y mujeres los hombres sin culottes, que es una ropa de guita que va a identificar a quiénes son los pobres, que van a ser milicias, que van a sostener la revolución en las calles. En algún momento esa revolución va a decir, bueno, ya llegamos al poder, ahora cada uno de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, van entregando las armas, habemos un ejército profesional, un Estado, ya no te necesito. Y van a empezar a haber medidas represivas, lo que se llamó el termidor, y esas medidas represivas, entre otras cosas, van a decir, bueno, las mujeres estas que se están juntando, abajo, por ejemplo, va a haber una reglamentación que dice, se multa al hombre que tiene que responder por esta mujer que está abajo un farol reunida. Mujeres que en la noche, en ese proceso convulsivo de revolucionario que había puesto a las mujeres a las casas a luchar, empieza a haber una reglamentación que intenta desarmar al pueblo, reglamentar, volver a colocar a la mujer en el hogar. Y vas a tener que ser forzado, porque esas mujeres que habían deliberado decían, bueno, ¿qué me queda a mí? Olympe de Gaudet, que va a ser una mujer muy reconocida en todo el proceso revolucionario de la Revolución Francesa, por ejemplo, va a decir, cuando se empiezan a discutir los derechos universales del hombre, algo que consagra la Revolución Francesa, muy conocido, que va a fundar, en algún punto va a estructurar todos los códigos civiles del mundo,
una de las cosas que yo descubro investigando sobre la cuestión de la mujer y formándome es que algo que yo tenía naturalizada, la Declaración de los Derechos del Hombre, que para mí era el hombre en un sentido universal, y estábamos hablando de los derechos civiles, y bueno, me incluía a mí, por esas cosas de la categoría de hombre parece que me incluye. En realidad, en este caso, muchas veces sí me incluye, papá subordinada, pero me incluye, es un uso que tenemos. En este caso no me incluía, como yo presuponía, porque la Declaración de los Derechos del Hombre es del hombre, no de la mujer. Por eso, Oriente va a decir, va a formular la Declaración de los Derechos de la Mujer, y va a copiar y pegar. ¿Qué decía la Declaración de los Derechos? Somos todos iguales, los hombres, todos tenemos derecho a participación política, a ser representados y representantes, o sea, a votar y a ser candidato y ocupar lugar de gobierno. Y van a plantear algo bastante conservador, que es el pueblo no gobierna, sino trae a su representante. Cada 4 años vamos a votar, por lo que nos prometen. Si después no lo cumplen y hacen otra cosa, no hay ninguna ley que condene estafar a la gente, tienen que esperar 4 años más para volver a votar. Todo ese tipo de cosas que tiene el régimen político burgués. Pero las mujeres ni eso. Y a mí me gusta siempre terminar la primera clase en algún punto citando a grandes revolucionarios de la época, acá me he perdido, pero lo tengo, que son Rousseau y Napoleón. ¿No? Si tenemos que nombrarlos, busquemos a los claves de la época. Les leo a Rousseau primero, que es más revolucionario que Napoleón. Napoleón va a ser el gran conservador que instale un régimen burgués del orden. Pero antes Rousseau va a decir: toda la educación de la mujer debe referirse al hombre. Complacerlo, serle útil, hacerse amar y honrar por él. Educarlo como joven, cuidarlo cuando adulto, aconsejarlo, consolarlo, hacerle la vida dulce y agradable. Esos son los deberes de las mujeres en todo momento. Y lo que debe caracterizarlas desde su más tierna infancia. Y si esto los horroriza, les leo a Napoleón, que dice: la naturaleza, esto que les decía yo al principio, como, bueno, revolución, después me instalo y digo, esto es lo natural. Se empieza a hablar en nombre de la naturaleza. La naturaleza quiso que las mujeres fuesen nuestras esclavas. Algo del feudalismo, no, bueno, está ideando cómo debería ser el capitalismo y dicen nuestras esclavas. Son nuestra propiedad, no sé si les suena, en una sociedad fundada en la propiedad y en el beneficio, ¿qué categoría puedo usar? La propiedad. Nos pertenecen tal como un árbol que pare frutos pertenece al granjero. La mujer no es más que una máquina de producir hijos. Tarea burguesa, que es lo único que me interesa. La producción, la propiedad. Y acaparar la herencia, contener y manejar la herencia de una clase social que dirige la humanidad. Y uno diría, bueno, pero entonces, ¿y por qué me interesa que la mujer trabajadora también esté oprimida? Tiene un poco que ver con lo que decías vos en torno a quién educa futuros trabajadores. ¿Quién se ocupa de la reproducción de la fuerza de trabajo? ¿Quién se ocupa de alimentar, educar, incluso en toda una primera etapa en la que no existe la educación? Y entonces se configura algo con lo que vamos a cerrar la clase de hoy, que tiene que ver con la doble opresión de la mujer, característico del capitalismo. Entonces nosotros por eso discutimos muchas veces con los corrientes del feminismo que dicen patriarcado, unas cosas menos abstractas, imprecisas. Nosotros decimos doble opresión, ¿sí? Y caracterizamos una forma particular que opera en este régimen social, la opresión hacia la mujer, que es doble, porque sufre una presión como mujer trabajadora de clase, como el conjunto de los trabajadores, es decir, tienen que ir a un lugar de trabajo, la explotan, le extraen plusvalía, es explotada como el conjunto de los trabajadores, las trabajadoras que no cuentan con los medios para producir su subsistencia, laburan, salen a laburar, pero además del trabajo productivo, contemplan un montón de tareas no pagas, domésticas, asociadas a la maternidad, al cuidado de los ancianos, al ámbito doméstico, a la salud de la familia, hacia el ámbito del trabajo doméstico, que en el feudalismo era comunitario, en algún punto todavía era comunitario, la aldea, la comunidad, todavía había regímenes bastante comunitarios de la vida, estaba
algo que investigo yo mucho en todavía hasta cómo queda hasta el día de hoy, incluso en algunas zonas del noroeste argentino, regímenes comunitarios de la producción del ganado, formas comunitarias de la vida. El capitalismo rompe con esa propiedad individual, libre, circulante, nada de propiedad comunitaria, que no se venda en el mercado, sin papeles. Y la mujer ocupada necesariamente de esa familia monogámica, del derecho paternal, y Napoleón va a instalar el código napoleónico que va a instalar la muerte civil de la mujer, la infantilización de por vida. Va a decir que la mujer es un niño de por vida. Y por lo tanto, el capitalismo va a nacer negándole a la mujer todo lo que dicen los derechos universales del hombre, negándole la igualdad jurídica, el derecho a votar, el derecho a disponer de su herencia libremente y de la propiedad libremente. Si va a instalar un régimen jurídico que va a garantizar el control de una clase social, de la ganancia, de la herencia de esa ganancia, de la regulación del monopolio, el control de los medios de producción que sostienen su capacidad de producción, de explotación. Y lo van a usar a la iglesia y a todo un andamiaje cultural para justificar que eso es algo que nosotros hacemos porque es fruto de nuestra naturaleza, nuestra vocación, nuestro impulso natural, nuestro deber.